Y bueno, familia, vamos a darle otro aplauso fuerte a Dios, el único que lo merece. Él está aquí. Y vamos a darle a la enseñanza el día de hoy. El día de hoy es 22 de marzo y nunca me olvido de este día porque es cumpleaños de mi papá. El día de hoy, 22 de marzo, es cumpleaños de mi papá. También es cumpleaños del Jackie. También es cumpleaños de un innombrable, el JH, no sé si se acuerdan de ese rapero, hijo de Villa, que me traicionó, pero siempre me acuerdo de su cumpleaños. Y también es cumpleaños del Chino, si no me equivoco, hoy es tu cumple, Chino. ¿Sí o no? No, que se muestre más alegría, que estás más en ruco, mi Chino. ¿Cuántos cumples? 26. Extiende tu mano hacia el Chino, todos extiendan su mano hacia el Chino y vamos a orar por él. Dios, gracias por la vida de Chino, gracias por este año más de vida que tú le das. Bendecimos su vida, es una bendición a la nuestra. Celebramos este año más de vida que tú le das, celebramos su vida, Dios. Te damos gracias por él, te suplicamos, Dios, que le sigas dando fuerza, sabiduría para encaminarse hacia su propósito en ti y que él pueda cumplirlo a la perfección, el propósito por el cual lo has traído a este planeta. Lo bendecimos en tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre. Sorpréndelo el día de hoy, el día de mañana. Cumple las peticiones de su corazón que sean conforme a tu voluntad. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ruido para el Chino, que todos queremos tanto. Felicidades, mi Chino. Entonces, por esa razón, nunca olvido este día porque es cumpleaños de muchos que conozco, incluyendo mi papá. Mi papá el día de hoy cumplió 60 años, ya llegó al 6º piso, 60 años. Y mi papá es un hombre de Dios con muchos defectos, pero con muchas más virtudes. Pero una de sus más grandes virtudes es que me enseñó a obedecer. ¿Me enseñó a qué? Obedecer. Dale un codazo al de al lado, dile, esto se me hace que va a estar intenso y va para ti. Súbele un poquito más a mi voz. Es que yo no grito tanto como el Charlie, que tiene un vocerrón. Súbele más, ahí está. Mi papá me enseñó a obedecer. Ahora mira, les he dicho antes, cuando les he contado un poco de mi papá en mi testirollo, que cada que cuento mi testimonio, mi papá siempre me amenazaba y me decía, es tu testimonio, no el mío, como diciendo, no me balcones, no te pases de lanza. Pero siempre les he dicho que mi papá fue un hombre de disciplina casi militar. De hecho, la figura de la disciplina militar siempre estuvo presente en mi casa. Mi papá nos enseñó desde pequeños cómo la vida al servicio del Señor era como la milicia. De hecho, no sé si te has dado cuenta que muchas veces la Biblia hace la analogía y compara el seguir a Cristo como la vida de milicia. Y dice la Biblia que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Y pues hay una analogía entre la vida de milicia y la vida con Cristo, el pelear la buena batalla de la fe. Entonces mis hermanos y yo crecimos desde pequeños con una admiración especial hacia el ejército. Yo no sé si a ti todavía te pasa, pero yo soy de los que pasa el ejército, la Guardia Nacional y no manches, sí, no manches, sí. O sea, como que yo los admiro, yo crecí admirando a los militares, admirando incluso a los policías. El punto es que vimos cómo soldados contestan a su general o a su autoridad. Esto ocurre también con los policías. Nosotros cuando éramos chiquitos, ya después yo le corría a los policías, pero cuando éramos chiquitos convivíamos mucho con ellos. Mi padre les compartía y ahí íbamos a campos de tiro a disparar. Entonces yo aprendí a disparar con los estatales, con la policía estatal del Estado de México, y veíamos cómo se dirigían a sus autoridades cuando estos les daban una instrucción. Y veíamos que cada que les daban una instrucción, ellos respondían con estas palabras: se cumple, Señor. Oye, no sé qué, necesito que hagas no sé qué cosa. Se cumple, Señor. Oye, no sé qué, mira, hubo este choque, no sé qué, lánzate de volada y consíguete la ambulancia, no sé qué. Se cumple, Señor. Y así le contestaban.
a sus autoridades. Se cumple, Señor. Y yo me acuerdo que esto impactó mucho a mi papá. Y me acuerdo que dio toda una prédica al respecto de cómo debemos responder a la autoridad. Entonces mis hermanos y yo, cuando mi papá nos decía algo o nos pedía algo, contestábamos: se cumple, Señor. O a veces se me olvidaba la frase de se cumple, Señor, pero yo en general le respondía: sí, papá. No sé qué, sí, papá. No sé qué, sí, papá. Y me acuerdo bien que los discípulos de mi papá, hasta hoy día, si yo de repente estoy con mi papá y mi papá pone el altavoz y veo cómo le dice a sus discípulos: oye, hagan tal cosa, no sé qué. Discípulos de aquel entonces que hoy en día ya son pastores, le dicen a mi papá: se cumple, Señor. Oye, necesito que hagas no sé qué. Se cumple, Señor. Y obviamente no es algo que mi papá les exija. Estas personas hace años que eran discípulos de mi padre, aprendieron eso, se les grabó tanto que hoy en amor, en su forma de decirle: ¿sabes qué? Voy a obedecer al pie de la letra lo que me estás diciendo. Le dicen a mi papá: se cumple, Señor. Ahora, eso lo aprendí desde chiquito. Ahora me voy a trasladar años después, cuando Dios me rescató de las drogas, me rescató de la sobredosis. Yo les he contado antes que yo llegué a casa, a un departamento sin muebles que rentaba cuando estudiaba en el TEC. Ya les he dicho que yo me pagaba la universidad vendiendo mota, vendiendo pastillas de éxtasis, vendiendo prédicas de mi papá y vendiendo tareas, ¿ok? Así yo me sostenía y me pagaba el TEC, imagínate, me iba chido. Y entonces, regresando de casi morir de esa sobredosis en una Cruz Roja, yo caí de rodillas. Y me acuerdo que yo ese día, yo solito, hice mi oración por Cristo. Yo ese día entregué mi vida a Cristo. Pero después de que yo hice esa oración, que aquí muchas veces hemos repetido, de Dios perdóname, entra en mi corazón, etcétera, me acuerdo que yo sentí como que Dios me empezó a bombardear con cosas que yo iba a hacer. Y me dijo: ¿sabes qué? Aquí las anoté para que no se me olvidara. ¿Sabes qué? Tú vas a predicar. Y no te vas a ir a Estados Unidos como querías, y tú vas a evangelizar, y te vas a dejar de drogar, y vas a dejar el desmadre, y me vas a dedicar tu vida, y vas a hacer todo eso que una vez le gritaste a tu mamá que no ibas a hacer, y y así me empezó a bombardear. Yo me acuerdo que yo estaba de rodillas berreando como nena, y me acuerdo que después de hacer mi oración de fe, yo tenía todo eso en mi cabeza, y me acuerdo que yo nada más empecé a contestar: se cumple, Señor. Se cumple, Señor. Se cumple, Señor. Pero vas a hacer eso, se cumple, Señor. Ya no te vas a ir a Estados Unidos, se cumple, Señor. Vas a dejar las drogas, se cumple, Señor. Vas a dejar tu desmadre, se cumple, Señor. Vas a dejar tus malas amistades, se cumple, Señor. Mi oración se convirtió después nada más en un: se cumple, Señor. Se cumple, Señor. Se cumple, Señor. Y no recuerdo cuántas veces pronuncié esa frase. Y el día de hoy, familia, puedo decirte que pecados que eran un hábito en mí, los pude dejar de un día para otro, porque mi papá me enseñó a obedecer, porque mi papá me enseñó a decir: se cumple, Señor. Y el día de hoy, familia, quiero hablarte de la obediencia. Y quiero que logres entender lo grave de desobedecer a Dios. Y quiero que termines hoy el día y inicies el día de mañana, y así nos vayamos un día a la vez con un: se cumple, Señor. ¿Están conmigo? Dale un aplauso a Dios si estás agarrando la onda de lo que hoy se va a tratar. El día de hoy vengo como una atalaya. ¿Alguien sabe qué era una atalaya en los tiempos bíblicos? ¿Alguien sabe? Dice Jonah, una especie de vigilante. Efectivamente, una atalaya normalmente la ciudad, ¿qué dices? Anunciaba el peligro. Una atalaya, normalmente las ciudades en aquel entonces estaban fortificadas. Entonces los atalayas, hoy vendría siendo, por ejemplo, los narcos tienen atalayas. Tienen lo que hoy llamamos, ¿cómo les decimos hoy? Halcones.
¿Sí o no? Tienen los halcones que andan viendo quién entra, quién sale a la ciudad y todo. Eran los halcones de la época. Se paraban en la orilla de los muros hasta arriba en lugares altos y tenían que vigilar a la distancia y anunciar si venía un enemigo o si simplemente alguien llegaba. ¡Ey, se avecina alguien! ¡Ey, se avecina alguien con caballos! ¡Ey, se avecinan 3 personas a pie! Y avisaba qué rollo. Atalaya, para que sepa, no está de más, se los puse ahí en su bosquejo, viene del hebreo zafá, conté al principio, zafá, y significa, bien lo decía Jonah, vigilar, pónganle vigilar y observar a la distancia. Vigilar y observar a la distancia. Una atalaya advertía sobre el peligro, justo como lo decías, Charlie. Una atalaya advertía sobre el peligro. Entonces, si les digo que hoy vengo como atalaya, es que ¿qué vengo a hacer? Advertirles del peligro. ¿De qué? De no obedecer a Dios, de la desobediencia. Quiero advertirte sobre el peligro de no obedecer a Dios. Y encontré uno de los pasajes que de hecho es el libro de la Biblia que más tiene la palabra obedecer en alguna de sus conjugaciones, para empezar. Y es el libro que narra una de las situaciones. Espérenme, me ando comiendo una mora de mi refresher de Starbucks, ¿ok? Es uno de los pasajes que narra una de las cosas más feas y horribles que Dios hizo para con su pueblo desobediente. Di conmigo, en la Mauser. 1, 2, 3. Ahí te va. Y ya ves que la Biblia tiene subtítulos. Si tú abres la Biblia, cualquier versión, en Jeremías capítulo 9, a partir del versículo 3, el subtítulo de esa lectura en la Biblia es juicio por la desobediencia. Juicio por la desobediencia, así se llama. Y estos versos narran el juicio que Dios hizo por su pueblo desobediente en el Antiguo Testamento. Pero quiero que lo leamos y vas a ver cómo todos los primeros versos, si somos honestos, narran la vida actual. Eso mismo que estaba sucediendo hace años, por el cual Dios dijo, no, esta desobediencia merece juicio, y nos narra el juicio, es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Imagínate si estuviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento. Un juicio así sobrevendría sobre nosotros. Gracias a Dios, ya estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? 1, 2, 3, aleluya. Vamos a leer, dice Jeremías 9 del 3 al 16. Mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. Hoy en día la gente miente. Se rehúsan a defender la verdad. ¿Eso pasa hoy día? Solo van de mal en peor. Carajo, nos están describiendo, te digo. El mundo actual va de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. Cuidado con tu vecino. Ni siquiera confíes en tu hermano, pues te roban el celular. Pues un hermano saca ventaja de su hermano y un amigo calumnia a su amigo. Todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza de práctica, dicen mentiras. ¿Cuántos han conocido a expertos mentirosos? Expertos. Aquí dice ya, con la lengua entrenada a fuerza de práctica, dicen mentiras. O sea, mentidores profesionales, ¿ok? Dicen mentiras. Pecan hasta el cansancio.
Amontonan mentira sobre mentira y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ok, estamos conscientes que eso que pasaba, por el cual Dios dice, voy a hacer juicio, y ahorita viene el juicio, ¿están de acuerdo que es el mismo panorama de hoy? Esto pasa. Mentirosos profesionales, gente que no busca la justicia, todo lo que narramos pasa actualmente. Bendito sea el Señor que ya no estamos en esos tiempos. Si no, este es el juicio que nos caería. Checa lo que dice. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: mira, los derretiré en el crisol y los probaré como al metal. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman matarlos. ¿No habría de castigarlos por eso?, dice el Señor. ¿No habría de tomar venganza contra semejante nación? Lloraré por las montañas y gemiré por los pastos del desierto, pues están desolados y no tienen vida. Ya no se escucha el mugido del ganado, todas las aves y los animales salvajes han huido. Haré de Jerusalén un montón de ruinas en la torre, dice el Señor, y será un lugar frecuentado por chacales. Las ciudades de Judá serán abandonadas y nadie vivirá en ellas. ¿Quién tiene suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Quién ha sido instruido por el Señor y puede explicárselo a otros? ¿Por qué ha sido tan arruinada esta tierra que nadie se atreve a viajar por ella? El Señor contesta: esto sucedió, léelo conmigo, porque mi pueblo abandonó mis instrucciones, se negó a obedecer lo que dije. Dile al de al lado: tómala, barbón. Y continúa: en cambio se pusieron tercos. Ahora dile al de atrás: cálmate, esa fue para ti. Se pusieron tercos. Dile: te dicen la terquitas, te dicen don Terquito. Y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de la Virgen, podríamos decir el día de hoy, como los enseñaron sus antepasados. Así que ahora esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Vato, es Dios hablando, ¿qué onda? O sea, les daré veneno para beber, los esparciré por todo el mundo a lugares que ni ellos ni sus antepasados han oído nombrar. A Tepito los voy a mandar, y aún allí los perseguiré con espada hasta que los haya destruido por completo. ¿Palabras de quién? De Dios. ¿Te imaginas si tú y yo hubiéramos vivido en aquellos años? Bendito sea el Señor que tú y yo ya nos tocó vivir en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Nuevo Testamento. Por supuesto que hoy día Dios no va a actuar así, gracias a los méritos de Jesús en la cruz. Pero, dile al de al lado: siempre hay un pero, siempre hay uno, siempre hay uno. Pero, aunque Dios no te va a matar, ni te va a mandar a vivir en un lugar desolado donde nadie quiere vivir y todo. Por cierto, esta profecía se hizo realidad, ¿y sabes cuánto duró? 70 años. 70 años. No fue así como que, ay, los baracitos de Dios y ya. No, vato, 70 años duró este juicio para el pueblo de Israel. 70 años. Entonces, ya no actúa Dios de esa manera. Gracias a Dios por los méritos de Cristo en la cruz. Pero ¿cómo pretendes que te vaya bien? ¿Cómo pretendes vivir chido, vivir en paz mental, como veíamos el domingo? Los que no vinieron se la perdieron machín.
¿Cómo pretendes quitarle el volante a la tristeza? Como veíamos también el domingo, el primer domingo. Si tampoco viniste, también te la perdiste, mes bien machín. ¿Cómo pretendes lograr quitar el mal aliento, mujeres? Quitar el mal aliento, hombres, lo que hemos visto hace 8 días y hace 15, si no obedeces a Dios. No nos puede ir chido. El día de hoy ya no está esa maldición que duró 70, ese juicio. Pero ¿cuál es la enfermedad del siglo XXI? ¿Alguien la sabe? El estrés. El estrés. El estrés es la enfermedad del siglo XXI. No duermes, todo el tiempo estás preocupado, el dinero nunca alcanza. El estrés. ¿Cómo pretendes vivir sin estrés, tú y yo, si no obedecemos a Dios? ¿Están conmigo? Entonces, checa, esto está buenísimo. La palabra obedecer en hebreo, ¿sabes cuántos significados tenía? Como 33. 33, o sea, abres el Strong's, obedecer. La buscas en el hebreo, ¿cuál es? Obedecer. Viene del hebreo Shama y eran 33 palabras lo que significaba. Solo saqué 6. Con esas tenemos. Solo saqué 6 de esas como 30 y tantas. Y las vamos a ir viendo una por una el día de hoy. Obedecer del hebreo Shama. Y te voy a decir cuál es la primera definición. De una vez les digo que les voy a dar la primera y vamos a llenar otras rayitas. Luego regresamos, les doy la segunda y llenamos otras rayitas. Y así vamos a ir volviendo a esta parte, ¿ok? Ahí te va la primera definición de obedecer en el hebreo Shama. Di conmigo, oír inteligentemente. No, pues ya valió, desde ahí ya valió. Oír inteligentemente. Oír inteligentemente. O sea, ¿cómo? O sea, hay veces que puedo oír así bien bruto. Sí. Hay veces que puedo oír a lo menso. Completamente. Es oír inteligentemente. Te lo voy a decir en otras palabras. ¿Qué pasó, Martito? ¿Todo chido? Ok. Te lo voy a decir en otras palabras. Di conmigo. Obedecer es inteligentes. Desobedecer es y ponle la palabrita que más te guste ahí, ponle la que más te guste. Si te quieres ver light, ponle brutos, tontitos, si te quieres ver light contigo. Pero obedecer es de inteligentes, desobedecer es de brutos. Y checa lo que dice ahí Proverbios 1:7. Checa estos versos, por favor, del hombre más sabio que ha pisado la tierra, Salomón. Dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llega a ser sabia. Tómala, barbón. Entonces, la primera definición de obedecer es oír inteligentemente. Obedecer es de inteligentes. No hacerlo es de ignorantes, es de brutos. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llega a ser sabia. ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia, abren la Biblia y leen o oyen solo lo que quieren escuchar? Lo que les incomoda, no, eso no es para mí. Lo que involucra obedecer y crucificar la carne, no, eso no es para mí. ¿Cuántos que van pidiendo consejo con uno y con otro y con otro y con otro y con otro, nada más buscando que te digan lo que quieres escuchar? En lugar de oír inteligentemente lo que Dios te quiere decir y obedecer. ¿Está conmigo? Ahí te va la segunda definición de obedecer. Decían palabras ahí que no me imaginé y después los pensé y cobran mucho sentido. ¿Sabes cuál es otra definición que ahí decía? Saber. Obedecer
Es del hebreo shamá y también significa saber. ¿Esto qué nos dice también de obedecer? Di conmigo, obedecer a Dios me da sabiduría. Ahorita te lo voy a explicar con manzanitas. Obedecer a Dios, anótale ahí, te da sabiduría. Y no me vas a dejar mentir, ahí te va. Todo en la vida hay dos maneras de aprenderlo. A la buena y a la mala, ¿sí o no? Ponte a pensar. Todo en la vida hay dos maneras de aprenderlo, a la buena o a la mala. Y escucha, normalmente a la mala es por desobedecer y a la buena es por obedecer. Ponte a pensar lo siguiente, alcen la mano. ¿Cuántos aprendieron a la mala que la plancha quema y no se toca? No, ya la habían alzado y no había dicho ni el ejemplo. El chino, todo lo he aprendido a la mala yo. ¿Cuántos se quemaron con la plancha, machín? Aprendiste a la mala que quema. En cambio, habemos unos nerds con respecto a la plancha. ¿Cuántos aprendieron a la buena que la plancha no se toca y nunca se quemaron con la plancha? Yo nunca me quemé con la plancha. Dile al de al lado, perdóname. Soy más sabio y hueles a bruto tú, ¿ok? Tú sí te quemaste. Si te fijas, los que aprendieron a la mala desobedecieron a la mamá que les decía, no la toques porque te vas a quemar. El que aprendió a la buena, su mamá le dijo, no lo toques porque quema. Y nunca la tocamos. Sí se nos antojaba, pero nunca la tocamos. Aprendimos a la buena. Aprendieron a la mala que la electricidad da toques. Ay, sí la tengo yo que aprender. Yo sí fui el niño bruto que metió el tenedor en el enchufe. Entonces, yo sí lo hice. Completamente, sí soy. Y después me gustó. Y lo de ahí seguí. Me gustó. Aprendí a la mala la electricidad. ¿Cuántos aprendieron a la buena que la electricidad da toques? Ok, ya ven, hay unos nerds también. Entonces, para todo hay cosas que aprendes a la mala o a la buena. Ahora voy a empezar a decir cosas más dolorosas. Ya no alces la mano. Ya nada más hazle, ¿ok? Así, así como lo hice, ¿ok? Ahí les va. ¿Cuántos aprendieron a la mala que no conviene unirse en yugo desigual con un incrédulo? Es decir, andar con un no cristiano y una no cristiana. Si con cristianos menso. Ahí les va otra. ¿Cuántos aprendieron a la mala que era mejor esperarse al matrimonio para tener relaciones sexuales? Checa lo triste de esta afirmación. Pocos hijos primogénitos, escucha, pocos hijos primogénitos nacieron en el contexto de obediencia cristiano, dentro del marco del matrimonio, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí son primogénitos que no nacieron como debía de ser en el marco del matrimonio? ¿De cuántas manos? No, tú ya le atinaste, Martito. No sé. Ay, no le creo nada a tus papás. Puercos, cochinos, libidinosos. ¿Sí me explico? ¿Cuántos aprendieron a la buena? Nadie alzaría la mano. Entonces, la desobediencia ha formado parte de nuestra historia y nos toca cambiar el curso de la historia. Dile al de al lado, nos toca cambiar eso. En otras palabras, escucha lo que te voy a decir. ¿Qué necesidad
de aprender a la mala. Digo conmigo, ¿qué necesidad de aprender a la mala? Mejor obedecer y aprender a la buena. Yo aprendí a la mala que las drogas no se tocan. Yo aprendí a la muy mala que la pornografía no se toca. Yo aprendí a la mala que la fornicación no se toca. Aprendí a la mala que la delincuencia en todas sus formas no se toca. La cosa es que cada 8 días y desde pequeños siempre Dios pone a alguien en el camino que nos dice que el pecado no se toca, pero no hacemos caso, no obedecemos, no atendemos a la instrucción de Dios. Y eso me lleva a la tercera definición de obedecer, que es, anótale, atender. Atender. No atendemos la instrucción de Dios. Di conmigo bien duro mientras lo anotas también. No se trata solo de oír la instrucción de Dios, se trata de atenderla. Y checa lo que dice Santiago capítulo 1 versos 22 al 25. Me gusta mucho esta traducción, la nueva traducción viviente, se apega más al original en estos versos. Checa lo que dice. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. ¡Qué espanto! Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, dilo conmigo, Dios te bendecirá por tu obediencia. Dale un aplauso fuerte a Dios. Él bendice, vato. Dios no anda nada más viendo en qué desobedeces para fregarte. Dios anda viendo nada más en qué obedeces para bendecirte. Te lo voy a repetir. Dios no anda nada más viendo en qué la riegas para calabacearte. No. Estamos en el tiempo de la gracia. Dios te ama, quiere que te vaya bien. Dios nada más anda rogando que obedezcas para bendecirte. Te quiere bendecir. Pero ¿cómo vas a recibir las bendiciones de Dios si no obedeces? Si en lugar de se cumple, Señor, es ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Perdona, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Y la hacemos de jamón? Nunca se cumple, Señor. Siempre es ¿por qué, Señor? Y a veces peor, se la hacemos de jamón. Entonces, anote esta verdad. No vas a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti si no obedeces. Di conmigo, ouch. No vas a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti si no obedeces. La anterior era, no se trata solo de oír la instrucción de Dios, se trata de atenderla. Vamos a leer las definiciones que tenemos hasta ahorita de obedecer, del hebreo Shama. ¿Cuál es la primera? Díganme ustedes. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Ahí te va, ¿cuál es la cuarta? Precisamente recibir. ¿Eso decir? Recibir. Entonces, no vas a poder recibir las bendiciones de Dios si no obedeces. Obedecer también es recibir de parte de Dios. No vas a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti si no obedeces. Ahí te va la siguiente, me llamó mucho la atención. Oír inteligentemente, saber, atender, recibir,
ahí te va esta penúltima. Llegar. ¿Qué onda con llegar? Yo te pregunto, ¿qué onda con llegar? ¿De qué nos habla la palabra llegar? Ponme atención. ¿De qué nos habla la palabra llegar? Nos habla de destino. Nos habla de propósito. Nos habla de metas. Tú llegas a un lugar, a un destino. Llegas a cumplir un propósito. Llegas a la meta. ¿Cuántas personas, qué digo talentosas, talentosísimas, les sobra talento, son buenos en todo lo que los pongas a hacer, pero no son buenos en obedecer? Todo lo hacen bien picudo, pero no pueden obedecer. ¿Cuántos futbolistas, tú que eres pambolero, cuántos futbolistas fregones que no conquistaron lo que otros han conquistado porque no fueron capaces de obedecer cuando el coach les decía: no te vayas a chupar, mañana hay entrenamiento, no te revientes? No vamos a balconear a Ronaldinho porque todos lo queremos, pero es el ejemplo claro. Que somos pamboleros lo sabemos. Llegaba crudo y metía goles, imagínate si obedeciera. Ese vato pudo haber conquistado el mundo, pudo haber llegado, hecho más de lo que hizo si hubiera sido obediente. ¿Cuántos talentos tienes y dones que Dios te ha dado y no logras tu propósito? No haces nada de tu vida, no llegas a la meta en tu matrimonio, no llegas a la meta en tus aspiraciones personales, no llegas a la meta en tus relaciones, no llegas nunca al propósito, al destino, a la meta, porque no sabemos obedecer. Solo hace falta obedecer. Y vas a llegar, anota, no vas a llegar a la meta si no obedeces. Y esto también pasa muchísimo al servicio del Señor. ¿Cuántos quieren servir a Dios como pastores, como salmistas, como evangelistas, etcétera, pero no son capaces de limpiar un baño en la iglesia? Yo, por cierto, honro y bendigo a los que se han rifado anotándose con Brenda para hacer el aseo los miércoles y los domingos. De todo corazón les digo, gracias por decirle a Dios: se cumple, Señor. Gracias. Gracias. A mí me conmueve que muchos de ustedes que predican la palabra, que tienen ministerios, se han anotado ahí para limpiar los baños. Yo también ahí le tuerzo. Aprendí desde chiquito a limpiar los baños con mi papá y enseñarle a las de higiene cómo se hace. Que quede bien, sin calabaza el asunto. ¿Sí me explico? Sí. Hay que hacerlo. Y Dios cumple. Dios bendice. Incontables veces lavé baños con mi papá de la iglesia, hoy lo hago con esta. Y te digo del corazón, escúchame esto, te lo digo del corazón: cuando amas a Dios, cuando estás agradecido con Dios, cuando reconoces que todo lo poco, mucho que tienes ni lo mereces, no pesa obedecerle a Dios. No pesa obedecerle. Limpio con gusto sus escenas de crimen que tanto les comento. Lo hago con gusto. No pesa obedecer a un Dios que te ha amado. No pesa, no debiera pesar obedecer a un Dios que se le ha rifado por ti. Escúchame esto: si ves que a otro cristiano le va mucho mejor que a ti, que está logrando metas, cumpliendo su destino, su propósito, no lo envidies, no lo celes. Lo más seguro es que está obedeciendo mucho más que tú. Ponte mejor a obedecer a Dios y cosecha tus propias bendiciones de parte de Dios. ¿Están conmigo? Dale un aplauso a Dios si esa te cayó. No andes envidiando a otros. Tú obedece, tú recibes las bendiciones de Dios. Él no está esperando nada más cómo te castiga. Por tercera vez te lo digo, Él está viendo cómo te bendice. Solo busca obediencia. Lo vimos hasta cuando hablamos de la amistad con Jesús. Jesús llega y te dice: ¿quieres ser mi amigo? Obedece lo que te estoy diciendo. Haz caso a la buena. No seas bruto. Y no lo hacemos. ¿Sí me explico?
Y ahí te va lo siguiente, que es obedecer. Ay, me duele la garganta bien mucho. Proclamar. Obedecer del hebreo shamá también es proclamar. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de obediencia? Que nos quiere decir Dios con proclamar. ¿Proclamar qué? Exacto, las buenas nuevas. Dios nos mandó a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Anótale, obedecer es proclamar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuánto tiene que no invitas a alguien a la iglesia? ¿Cuánto tiene que no le compartes a alguien del amor de Jesús? ¿Cuánto tiene que no le compartes a alguien tu testimonio? ¿Sabes qué, carnal? Mira, yo no sé si crees o no en Dios, pero mira, a mí esto me pasó y todo de yo te invito a que puedas tú experimentar a ese Dios que a lo mejor no conoces, o del que estás dudando, o del que no crees. Dios es real. ¿Sí me explico? Obedecer es proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, no les dije el título, hasta ahorita lo vamos a leer. No sé si algunos curiosos lo leyeron. ¿Cuál es el título? Vamos a leerlo a la de 3. 1, 2, 3. Hijos villanos. Hoy titulé esta enseñanza Hijos villanos, porque no hay peor villano para un padre y una madre que un hijo rebelde, que un hijo necio, que le dices y le dices y le dices las cosas y no obedece y no obedece y no obedece. No hay peor cosa para un papá que un hijo villano. Y un hijo villano es ese necio. Fíjate lo que dice Proverbios 17:25. El hijo necio pone triste a su padre, y cheque esta frase, le amarga la vida a su madre. En la torre, por no decir en la madre precisamente, ¿verdad? Ahora sí que literal, en la madre y en la padre y en el padre. El hijo necio pone triste a su padre y le amarga la vida a su madre. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que mientras leíamos juicio por la desobediencia, todo lo que Dios narraba de ve lo que han hecho, cómo no voy a hacer nada y ve lo que voy a hacer. Chequen lo que también dijo Dios, no sé si pusiste atención, dice: lloraré por las montañas y gemiré por los pastos del desierto. Familia, estoy seguro que Dios ya no va a actuar en nosotros por nuestra desobediencia como actuó en el Antiguo Testamento. Ya no va a ser así. Pero estoy seguro que sigue llorando y gimiendo por nuestra desobediencia, porque nos ama. Somos sus hijos. Y somos hijos necios que nos hemos convertido en su villano. Y un hijo necio pone triste a su padre y le amarga la existencia a su madre. Cierra tus ojos un momento. Sé bien honesto contigo mismo, contigo misma. Y ponte a pensar, la Netflix, con todo el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial, con respecto exclusivamente a ti, cada quien piénselo con sí mismo, ¿qué tan triste está Dios contigo? ¿O qué tan contento? Y así con tus ojos cerrados te voy a decir varias cosas. Cierra los ojos para que no la sientas personal. ¿Cuántas veces te tiene que decir Dios que dejes la masturbación? ¿Qué pretexto tienes? El que tengas
no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es: se cumple, Señor. Y dejas de masturbarte. ¿Cuántas veces te tiene que decir Dios que no vivas en pecado, que no vivas en unión libre? ¿Qué pretexto tienes? El que tengas no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es: se cumple, Señor, y te casas. ¿Cuántas veces te tiene que decir Dios que no te hagas rey, por no decir, en otras palabras, con los diezmos y ofrendas? El pretexto que tengas no es la respuesta. La respuesta es: se cumple, Señor, y das lo que Dios ponga en tu corazón para que la obra continúe. ¿Cuántas veces te tiene que decir tu Papá Celestial que perdones? Y tú: no, pero se pasó de lanza. Tú también te pasas de lanza y Dios te perdona. ¿Quién eres tú para no perdonar a otro? La respuesta correcta es: se cumple, Señor, y perdonas al que se pasó de lanza contigo. ¿Cuántas veces más nos tiene que decir Dios que no forniquemos, que te sujetes a tu marido, que trates a tu esposa como brazo frágil, que honres a tu papá y a tu mamá, que te congregues, que sirvas? No más pretextos, familia. Nuestra respuesta tiene que empezar a cambiar. Tiene que ser: se cumple, Señor. Abran los ojos. Y hoy tienes un reto ahí en tu bosquejo. La siguiente parte, asegúrate que nadie la vea. Haz casita así mientras escribes. Haz casita. Porque ahí te va. Bien, chequen lo que dice la pregunta. ¿Estás dispuesto a comprometerte con Dios, a obedecerlo en 5 cosas que no le has obedecido a lo mejor por años, y decirle hoy: se cumple, Señor? 5 cosas. Así como te hablaba de cuando recibí a Cristo y doblé mis rodillas y me inundó de esas cosas que yo iba a hacer, y yo nada más: se cumple, Señor, se cumple, Señor, se cumple. Años después, ya cristiano, ya sirviendo a Dios de tiempo completo, evangelizando, usando la música como herramienta, Dios me volvió a incomodar, me volvió a invadir y me dijo: vas a abrir iglesia. Ahí no contesté: se cumple, Señor. Primero dije: ¿serás tú, Señor? Después: no creo que seas tú, Señor. Después: no, seguro no eres tú, Señor. No, Señor, yo no puedo. No, me hice menso 3 años. 3 años para obedecer a Dios, para decirle: se cumple, Señor. No se lo recomiendo a nadie. Aprendan por la buena. Lo que te pida Dios, se cumple, Señor. Es por nuestro bien. Es porque nos quiere dar bendiciones. Entonces, el se cumple, Señor, no solo es con cosas que lo obedezcas con cosas que no debes hacer. Es también que lo obedezcas con cosas que debes hacer. Todos aquí, todos tienen algo de los 5 ministerios que existen, en mayores porcentajes que otros: apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Esos son los 5 ministerios que existen, que tú puedes ver en Efesios. Un día nos daremos a la tarea de estudiar cada uno de ellos. Sobre todo en cuanto a apóstol y en cuanto a profetas, hay mucha confusión al respecto hoy día. Pero sí te puedo anticipar que hoy día existen y están vigentes los 5 ministerios. Y algo de eso eres. A la mejor combinación de un par o de 3, en mayor o menor porcentaje. La pregunta es si estás dispuesto a empezar a decirle a Dios: se cumple, Señor. Se cumple, Señor. Y ¿sabes qué? Lo das todo para esa situación.
Que el audio, que el multimedia, te haces el más fregón, que cantar y todo, le atoras con todo y tomas las clases de canto y las sacamos, que vamos a armar el grupo de alabanza, lo vamos a armar bien. De una vez les digo, los que están emocionados por armar el grupo, no van a tocar hasta que toquen perfecto, porque la pista suena más chido. Entonces, si no te comprometes y dices, se cumple, Señor, y lo voy a hacer bien, seguimos con nuestras pistas. Llevamos 7 años perfectamente, porque vamos a desarrollar músicos con excelencia, porque eso es lo que merece Dios. Las cosas no es se cumple y lo medio hago, no, entonces no se cumplió. ¿Os entiende, por favor, que el se cumple es se va a hacer exactamente como lo pides? Cuando el soldado le dice a su general, a este vato, esto vas a hacer, esta es la misión, se cumple, Señor, es porque eso al pie de la letra se va a hacer. No llegue y, ¿qué crees, Señor? Que se cumplió la mitad. No, pues todo no se cumplió. Se cumple. Entonces tiene que empezar nuestro lenguaje mental, espiritual a cambiar. Tenemos que empezar a conducirnos con el se cumple, Señor, en nuestra boca, porque llevamos 7 años oyendo la palabra de Dios, pero ¿qué tanto le estamos obedeciendo? ¿Qué tanto? Hoy Dios ya nos lanza ese reto. Ok, han sido fieles muchos años, han escuchado la palabra, ay, medio le echan ganas y todo. No, ya no es medio. Ya no es medio se cumple, Señor, no. Ya no es medio dejo las drogas, no. Ya no es medio me porto bien, medio vivo en santidad, medio fornico y no fornico, fornico y no fornico, no. Ya no es así. Ya es, se cumple, Señor. Y tu vida va a cambiar, porque las bendiciones van a llegar y no te la vas a acabar. No te la vas a acabar. Cuando Dios bendice, bendice en serio. En serio. Platicaba hace rato con Jürgen y me decía, ¿cómo es Dios, vato? Yo soy, el Jürgen ya sabes, maneja el Uber. ¿Me das chance de contarlo? El Jürgen maneja el Uber, muchos aquí también, ¿verdad? Omar también le atora ahí a esa cuestión. Y decía Jürgen, me escriben todos mis compas, vato, ¿cómo te fue? No logré el bono, no sé qué, está bien flojo. Y el Jürgen, acabé hace 3 horas, carnal. Me llegaron todos los bonos. Obedeces y Dios bendice. Obedeces y Dios bendice. Obedeces y Dios bendice. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Nuestra mentalidad ya no debe ser, ay Dios, a ver qué me vas a pedir ahora para obedecerte. Nuestra mentalidad debería ser, ¿en qué más te puedo obedecer? ¿En qué más, Dios? Porque estás cañón, buscas lo mejor para mí. ¿En qué más te puedo obedecer? ¿Qué locura nueva tienes para mí para que yo te diga, se cumple, Señor? Y llega la bendición a nuestra vida, amén. Deja de ser el villano del cuento en tu relación con tu Padre Celestial. Obedece. En lo que me sueno la nariz, anoten 5 cosas que tú digas, chanfle. Sabía que este día un día iba a llegar, pero no creí que fuera hoy. Pero voy a obedecer. En esto, esto y el otro. Se cumple, Señor. Todos los que estamos aquí somos producto, bien o mal, de la obediencia. Pero unos a la mala y otros a la buena. Entonces la idea es que podamos empezar a obedecer a Dios a la buena, sin tener que pasar tanto sufrimiento, sin tener que ser tan tercos cuando nos pide algo, cuando nos dice que hagamos algo. Y yo simplemente oraba hace rato a Dios mientras preparaba el mensaje y le decía a Dios que con uno que hoy con todo el corazón, como te lo dijo hace 19 años, con uno que hoy te diga, se cumple, Señor,
ya valió la pena este tiempo. Y estoy seguro que va a ser más de uno, amén. Así que pónganse de pie, vamos a orar. Que no te vean tus 5 puntitos, escóndelos. Sí, ya guárdalo. Cierren sus ojos y vamos a orar. Dios, gracias por tu gracia. Hace rato te cantábamos esa canción y hoy cobra más sentido que nunca el agradecerte por tu gracia, porque bien mereciéramos en nuestras vidas un juicio como el de tu pueblo y que durara quizá más de 70 años, el castigo. Pero Padre, enviaste a tu Hijo, Él lleva nuestros pecados en la cruz y basta con reconocer hoy que te hemos fallado. Basta con arrepentirnos genuinamente porque te hemos desobedecido y tu gracia se hace presente de nuevo en nuestras vidas. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque a pesar de que quizá te hemos sacado lágrimas y gemidos como hijos villanos, tú hoy tienes a bien perdonarnos por nuestra desobediencia. Y vamos a pedirle perdón, familia. Dile bien fuerte: Dios, perdóname. Reconozco que te he desobedecido y que muchas veces he minimizado o hecho pequeño esa desobediencia, sin darme cuenta que me he privado de bendiciones que ni merezco, pero quieres darme. Gracias, Dios. Hoy, con el corazón en la mano, te digo, se cumple, Señor. Amén. Y dale un aplauso bien fuerte a Dios. Se cumple, Señor.